Miguel tenía 12 años, con una sonrisa que llenaba de luz cualquier espacio. Sus progenitores, Clara y Fernando, le habían inculcado principios firmes, siempre ser generoso, respetar a los demás, pero nunca dialogar con personas desconocidas. Habitaban en un barrio pacífico. Sin embargo, en las últimas semanas había rumores de individuos incómodos paseando cerca de la escuela de Miguel. Antes de adentrarnos en la aventura de Miguel, recuerda pulsar el botón de suscripción. Como siempre, una mañana, Clara preparó la comida para Miguel en la escuela. En esa ocasión, sin motivo aparente, optó por envolver un sándwich adicional. Previo a la salida de Miguel por la puerta, su padre le alertó. Vigila, se han reportado individuos sospechosos en la región. No converses con personas desconocidas, ¿entendido? Miguel asintió de forma distraída, sin otorgarle excesiva relevancia. Esa tarde, tras sus lecciones y el partido de fútbol, Miguel regresaba a su hogar. Al transitar por el parque que siempre consideraba como un atajo, observó algo distinto. Sentado en un banco, un individuo de aspecto descuidado, con vestimenta desgastada y una mirada desorientada, miraba el terreno. A primera impresión, el individuo parecía ser una persona en situación de calle, una persona desconocida por el mundo. Sin mucho razonamiento, Miguel extrajo el sándwich adicional que su madre le había hecho y se lo presentó al hombre. El individuo lo observó con asombro, como si no pudiera asimilar lo que estaba observando. «Agradezco, joven», murmuraba, apenas perceptible. Miguel sonrió y continuó su trayecto, sin reflexionar mucho más sobre el tema. Cuando Miguel llegó a su hogar, no reveló lo sucedido, no deseaba que sus progenitores se inquietaran. Tras todo, únicamente había sido un gesto de cordialidad. Cuando se levantaron la mañana siguiente, apenas habían tocado la puerta. Clara abrió y se topó con dos oficiales de policía vestidos de uniforme. «Saludos. ¿Podríamos conversar con ustedes y su hijo?», preguntó Component Placement con un tono grave. Clara, asustada, solicitó la entrada a los oficiales. Fernando se sumó al diálogo, mientras Miguel, aún con el pijama puesto, descendía las escaleras. «Miguel», inició uno de los agentes, «¿viste a algún individuo ayer cerca de la escuela?». El corazón de Miguel empezó a pulsar con mayor rapidez. «Sí», contestó. «Le proporcioné un sándwich a un individuo en el parque». Las miradas de los oficiales se cruzaron. «Ese individuo está en búsqueda por un hurto. Hemos observado la interacción a través de las cámaras de vigilancia», detalló otro oficial. «No tienes dificultades, pero puede que requieras presentar una declaración frente al tribunal». Los progenitores de Miguel lo observaron con inquietud. «Te hemos siempre dicho que no hables con personas desconocidas», le rememoró su padre, con una combinación de frustración e inquietud. Los días posteriores se caracterizaron por la tensión en el hogar. Fernando y Clara debatían acerca del sistema jurídico, acerca de las zonas grises entre lo bueno y lo malo, y acerca de si Miguel había actuado de manera adecuada o no. Una semana más tarde, un letrado visitó la vivienda para acondicionar a Miguel para su testimonio como testigo. «Solo di la verdad», le recomendó el letrado, un individuo con atuendo sombrío y una expresión serena. Llegó el día del juicio. Miguel, inquieto, se mantuvo constante y contó su relato de los sucesos. Solo había observado a un hombre con hambre y había tomado la decisión de ayudarlo. Después del juicio, el ambiente en el hogar persistía en la tensión. Sin embargo, Miguel no podía despojarse del hombre. No lo percibía como un delincuente, sino como una persona que requería asistencia. Una noche, en la cena, Miguel se atrevió y comunicó a sus progenitores. «Deseo ir a prisión». Al final, aceptaron. Es necesario comprender por qué su hijo persistía en pensar en aquel hombre. Días más tarde, la familia se trasladó a la prisión. En ese lugar, en una pequeña sala de visitas, se encontraba el individuo al que Miguel había asistido. Ya no usaba la misma indumentaria delicada, pero su mirada continuaba siendo la de una persona que había padecido mucho. Al observar a Miguel y a sus progenitores, esbozó una diminuta sonrisa. «Agradezco que haya venido», expresó con una voz ronca pero genuina. «Soy consciente de que probablemente no deseaban estar aquí.
Sin embargo, su hijo fue el pionero en mucho tiempo en tratarme como si fuera un ser humano. Fernando, quien había mostrado más dudas acerca de esta visita, se anticipó. ¿Por qué no nos relatas tu vivencia? El hombre tomó un respiro y empezó a expresarse. Me llamo Enrique. Hace años trabajé como docente. Poseía una vida confortable, una esposa a quien amaba y un hogar repleto de carcajadas. Sin embargo, todo se transformó una noche. Un percance vehicular resultó en la muerte de mi esposa. Tras eso, todo se desmoronó. El sufrimiento me devoró y encontré refugio en el alcohol. Perdí mi empleo, mi casa y al final acabé en las calles. Clara percibía escuchando con lágrimas en sus ojos. Nunca imaginé que terminaría de esta manera. El día que su hijo me proporcionó ese sándwich fue la primera ocasión en meses que alguien me miraba a los ojos, como si todavía tuviera valor. Prosiguió Enrique, mirando a Miguel con una combinación de agradecimiento y melancolía. Fernando, que había permanecido callado, finalmente pronunció una palabra. Debo reconocer que llegué aquí hoy cargado de prejuicios. Sin embargo, al oír tu relato, me percato de lo sencillo que es criticar sin entender el contexto completo. Tras esa visita, los enfrentamientos en la vivienda de Miguel experimentaron un cambio de rumbo. Clara sugirió la búsqueda de programas de rehabilitación para asistir a Enrique. Era consciente de que su trayecto hacia la recuperación sería extenso, pero también comprendían que no podían simplemente desestimar lo que habían aprendido. Con el paso del tiempo y con el apoyo de la familia de Miguel, Enrique consiguió ingresar a un programa de resocialización. Pese a los obstáculos y las observaciones de algunos vecinos que no concordaban con su apoyo, la familia se mantuvo firme. Finalmente, Enrique obtuvo la libertad y con el respaldo de Clara y Fernando, empezó a reconstruir su existencia. Se transformó en un integrante valioso de la comunidad, colaborando en proyectos de reinserción para individuos en circunstancias parecidas. Lo que comenzó como un mero gesto de generosidad por parte de un niño, se convirtió en un modelo de cómo la bondad, a pesar de ser arriesgada, puede generar un efecto significativo. Con el paso del tiempo, otros residentes empezaron a colaborar en el intento de asistir a aquellos que, al igual que Enrique, habían sido marginados por la sociedad. Lo que comenzó como una mera interacción en un parque se transformó en un movimiento de compasión y oportunidades de segunda mano. Al concluir nuestra narrativa, recordamos que incluso las acciones más sencillas de bondad pueden provocar grandes repercusiones. La decisión de Miguel, al ofrecer un sándwich a un desconocido con hambre, desencadenó una serie de sucesos que transformaron no solo la vida de ese individuo, sino también la de toda una comunidad. Hemos visto cómo la compasión puede superar el temor, cómo la empatía puede sustituir el criterio y cómo las segundas oportunidades pueden cambiar vidas. El viaje de la familia de Miguel nos muestra que al abrir nuestro corazón y mente, poseemos la capacidad de producir un efecto positivo en el entorno que nos envuelve. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.